Muchísimas gracias, Daniela, por tu presentación. En cuanto a los aspectos generales, cabe destacar acá que la competencia sancionadora en este ámbito se encuentra radicada en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 18.902, es esta entidad la llamada a aplicar las sanciones en caso de incumplimiento a la normativa, a los reglamentos, a las demás normas que rigen la prestación de los servicios sanitarios y también a todas aquellas instrucciones, circulares o resoluciones que emanen de esta entidad. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo están determinadas las infracciones y las multas. El artículo 11 se encarga de distinguir, por una parte, lo que son las empresas prestadoras de servicios sanitarios, regulándolas en la primera parte de su artículo, y en la segunda parte a los establecimientos de residuos líquidos. Esta presentación dice relación solamente con las empresas sanitarias, puesto que a ellas es a quienes afecta la reforma en la actual tramitación. Ahora bien, para efectos académicos, distinguí e hice esta tabla en relación a que en la primera podemos encontrar los tipos infraccionales y en la segunda las multas que actualmente contempla el ordenamiento jurídico para cada una de ellas. Así como en la base de esta pirámide podemos encontrar las infracciones, por decirlo así, menores. Aquí el ejemplo quizás más categórico para efectos de lo que sigue en la presentación, tendremos a las infracciones que implican deficiencia en la calidad, continuidad y obligatoriedad de los servicios sanitarios. Y esta infracción, se encuentra asignada una multa que media entre 1 a 50 unidades tributarias anuales. En el otro extremo tenemos aquella conducta quizás más grave, que es el incumplimiento de los programas de desarrollo y que el ordenamiento jurídico en la actualidad implica que aquella podrá ser sancionada con una multa que radica entre 51 y 10.000 unidades tributarias anuales. Ahora, ¿cómo en la práctica ha ido desarrollando esta potestad sancionadora la superintendencia? Veamos. La propia entidad en su página web dispone de este estudio estadístico donde indica cuál es la cantidad de multas que anualmente cursa para respecto de todos los procedimientos sancionatorios que lleva a cabo. Como les digo, estos son en términos globales, medidos en unidades tributarias anuales, la cantidad máxima que por año ha aplicado esta entidad fiscalizadora. A priori, quizás podemos aventurarnos y decir que es una superintendencia que aplica sanciones bajas. Si ustedes se fijan, el año que hubo mayor cantidad sancionatoria fue el año 2016, donde llegó casi a las 10.000 unidades tributarias anuales, pero piensen que es por todos los sujetos fiscalizados. Ahora bien, en el año siguiente, el 2017, la verdad que esta cifra volvió a bajar y llegó al rango de las 4.000 unidades tributarias anuales. Entonces podemos decir que quizás, como les digo, se trata de una superintendencia que aplica sanciones bajas. Ahora bien, la explicación acá también podemos aventurarnos y decir que en el mejor de los casos, las empresas sanitarias cumplen con la normativa sanitaria, lo que sería muy bueno. Pero, por el otro lado, quizás en el peor de los casos, podríamos decir que la superintendencia no está haciendo bien el trabajo y que realmente no logra sancionar a todos los sujetos que efectivamente están incurriendo en una infracción. Pero creo yo que quizás la explicación más lógica es la siguiente. Si ustedes se fijan, podemos decir, vamos a analizar los 3 años, 2015, 2016 y 2017, la conducta infraccional más recurrente fue infracción a la calidad de los servicios sanitarios, que como vimos en la tabla, tiene asignada una sanción de multa que va desde 1 a 50 unidades tributarias mensuales, lo que en definitiva podría repercutir en que efectivamente no puede imponer una sanción más alta por una conducta infraccional que es bastante recurrente. Así, en el porcentaje, el año 2015 tiene un 79, casi 80%, en el año siguiente un 83%, y en el tercer trimestre del año 2017 ya iba en un 58%. Y bueno, con esto lo que quiero explicar es que quizás este fenómeno es el que repercute en que el objetivo principal del proyecto de ley en tramitación es precisamente aumentar el quantum de sanción de las multas. Y precisamente la calidad de los servicios sanitarios va a ser una de las infracciones que va a haber incrementado su nivel sancionatorio. Ahora bien, la cuestión que vamos a determinar acá es cómo fija la superintendencia la sanción de multa. El artículo... Para estos efectos tenemos que remitirnos a la parte final del artículo 11 que señala algo así como el monto de la multa será determinado prudencialmente en atención a la cantidad de usuarios afectados y a la gravedad de la infracción cometida. Y la pregunta que viene acá es ¿qué debemos entender por prudencialmente?
la versión original de la ley no contemplaba esta palabra prudencialmente. Esta palabra fue incorporada en una reforma que hubo al sistema en el año 1998, donde solamente lo único cambio que hubo en ese aspecto fue incorporar precisamente el término prudencialmente. Y bueno, lo primero que quizás hacemos todos los abogados es dirigirnos a la Real Academia Española de la Lengua y determinar qué significa prudencialmente. Más allá de que es una virtud, según la doctrina canónica, prudencialmente es definido por la RAE como aquello que se ajusta a la prudencia o que es prudencial. La verdad que tampoco me dijo nada, así que fui a buscar la palabra prudencial y me dice aquello que no es exagerado ni excesivo. Por una parte puedo pensar, bueno, ¿qué es discrecional o qué es proporcional? Para no seguir dándome vueltas, fui a la historia de la ley, revisé quién había incorporado este término y me di cuenta que la comisión mixta lo incorporó con la única finalidad de que la superintendencia pudiera considerar los diversos factores concurrentes en un caso determinado para adoptar una decisión concreta. Vaya sorpresa. Pero bueno, veamos qué dice la Corte Suprema de esta disposición. Y la Corte Suprema lo que dice, mire, ¿sabe qué? La disposición allí señalada, este término prudencial, lo que hace referencia es a que existe un margen de discrecionalidad para que se pueda determinar el quantum específico de la sanción en el caso concreto. Pero ojo, se trata de una discrecionalidad que corresponde al órgano administrativo, en este caso a la superintendencia, pero que también corresponde a los tribunales que conocen de la causa. Si bien estoy de acuerdo con la Corte Suprema en el sentido que se trata de un margen de discrecionalidad, creo yo que no se trata de un margen de discrecionalidad que confíe una competencia doble tanto a los órganos administrativos como judiciales. Creo que se trata de una potestad discrecional, sí, radicada en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero que en la revisión judicial lo que corresponde a la autoridad, a los jueces, es revisar precisamente los límites y el exceso eventualmente de este ejercicio discrecional conforme a las reglas que tradicionalmente se han acuñado respecto del control judicial de la discrecionalidad. Bueno, en definitiva, la conclusión que llevo acá, para poder determinar la sanción, la superintendencia efectúa y lleva a cabo una potestad de carácter discrecional. Pero ahora, la pregunta que viene a continuación, ¿cómo concreta la superintendencia esta potestad discrecional para efectos de no caer en un sinónimo que es bastante recurrente con respecto de ella, que es la arbitrariedad, que son cuestiones radicalmente distintas? Primero que todo, cabe señalar que la discrecionalidad para la determinación de las sanciones no es un tema nuevo ni exclusivo de este sistema sancionatorio, sino que se representa en otros tantos sistemas sancionatorios, sobre todo en aquellos que tienen como sanción, y que es la generalidad de los casos, que está la multa, o aquellas que dicen relación con que hay que graduar un plazo. Durante tanto plazo quedará la inhabilidad, todos aquellos tienen necesariamente asignado un margen de discrecionalidad. Ahora bien, ¿cómo la Administración puede concretar este margen de discrecionalidad? Es mediante el uso de criterios. Los criterios son los parámetros que ayudan a la autoridad para que, en virtud del caso concreto, pueda adoptar la decisión que más se ajuste a ese caso. El tema de los parámetros ha sido puesto de relieve precisamente en las sentencias que señalaba el profesor Letelier, que son las sentencias recaídas en los casos cascada, que sin perjuicio de lo discutible que pueden hacer aquellas, para el caso concreto lo que se dijo es que la inexistencia de criterios en una norma legal hace que aquella sea inconstitucional. Como le digo, sin perjuicio de lo discutible y la opinión personal que tengo respecto de esos fallos, eso es lo que dijo el fallo. Entonces, podemos decir que aquella norma que carezca de algún criterio es inconstitucional. Por lo demás, debemos señalar que la tendencia actual en los sistemas sancionatorios es precisamente incorporar criterios en sus disposiciones para efectos de que la Administración tenga esas herramientas para poder graduar el quantum específico de la sanción. Y ha ocurrido en materia ambiental, tiene un catálogo de criterios, la reciente reforma al Código de Aguas también contempló criterios, en el sistema financiero también se contemplan criterios en materia educacional y así la lista suma y sigue. Ahora, ¿qué criterios tenemos nosotros en el ámbito sanitario? La verdad que no son muchos, son solamente 3. Tenemos por una parte la cantidad de usuarios afectados, la gravedad de la infracción cometida y la reiteración de las infracciones. Como les digo, se trata de un catálogo acotado de criterios, pero que, vuelto a la revisión de la historia de la ley, podemos determinar que precisamente al incorporar el término prudencial, lo que quiso hacer el legislador es permitir que la Administración, en este caso la Superintendencia, pueda considerar otros criterios que no son los que están allí señalados. Y de hecho, la misma comisión se encarga de ejemplificar un caso y dice, en el caso se podrá considerar para determinar el quantum de la multa el tamaño de la empresa sancionada, cuestión que efectivamente, como ustedes verán, no fue recogido en el texto de la ley, pero que perfectamente podría considerarse en la resolución sancionatoria, vale decir, en la motivación de la misma podría incorporar eventualmente este criterio y otros.
Por lo tanto, la determinación de la sanción en este ámbito implica que se reúnan los distintos criterios que concurren, criterio 1, 2, 3, 4, 5, N criterios, hasta llegar en definitiva, que la administración, la superintendencia, pueda tomar una decisión o una sanción conforme al caso concreto. Ahora bien, veamos el proyecto de ley. ¿Qué cambia el proyecto de ley respecto a este marco teórico general? Los cambios, en definitiva, son 5 y dicen relación con estos aspectos. Primero, produce una reordenación de los tipos infraccionales, de acuerdo a un criterio de clasificación conforme a su gravedad. Por lo tanto, los clasifica en infracciones graves, leves, graves y gravísimas. Enseguida, toma esta reordenación y asigna nuevos quantum de multas, aumentando los pisos mínimos y aumentando los topes máximos de las multas. También contempla un tipo infraccional residual y dice que toda aquella sanción que no sea clasificada como grave o gravísima será considerada por defecto una infracción leve. Y finalmente aumenta las sanciones en caso de reiteración de las conductas. Con esto, ¿cómo queda el mapa sancionatorio sanitario? De la siguiente manera. En la primera columna están los tipos infraccionales actualmente vigentes y los que se mantienen, y en la segunda columna ustedes pueden determinar la cantidad de multa que actualmente tiene cada una de ellas. En las siguientes columnas veremos cómo quedan luego de la reforma, y en amarillo, para que les sea más gráfico determinarlo, podemos ver cuánto aumentan. Y volvamos al caso de la deficiencia en la calidad, continuidad y obligatoriedad del servicio. Recordemos que tenía asignada una sanción que va de 1 a 50 unidades tributarias mensuales. Baja, ¿no es cierto? Era leve. Pero ahora, con la reforma, será considerada una infracción grave. Y vean, el quantum de sanción de multa aumenta de 1 a 1001 unidad tributaria anual y el tope máximo, que era 50, ahora se ve reflejado hasta 5000 unidades tributarias anuales. Lo que en principio no resulta problemático, pero veremos que las deficiencias, las omisiones que tiene el proyecto hacen que efectivamente pueda ser un poco cuestionable este aumento tan significativo. Por cuanto, los temas pendientes son los siguientes. Se produce podemos decir, un distanciamiento de toda la trayectoria que viene teniendo el legislador respecto de las modificaciones que va implementando los sistemas sancionatorios a nivel comparado. Y de hecho aquí se produce una contradicción, porque el propio proyecto de ley declara la intención de nosotros acá es igualar o homologar a esta superintendencia de servicios sanitarios con las ganancias legislativas que han tenido los sistemas sancionatorios de las otras superintendencias. Pero como vimos, de lo único que se hace cargo es de aumentar el quantum de las sanciones de multa, pero no recoge toda la ganancia que han tenido los otros órdenes, por ejemplo, y el que ha sido muy citado acá, el tema ambiental. Por otra parte, no dispone de medidas alternativas para la aplicación de la sanción. Y ya lo vimos, la sanción no es un fin en sí mismo, sino que es una de las tantas herramientas que puede tener la administración para cumplir sus objetivos. Por lo tanto, es perfectamente posible que el legislador pueda contemplar medidas alternativas, por ejemplo, las recomendaciones, las advertencias, los planes de cumplimiento, celebrar acuerdos, solicitarle que cesen en la infracción administrativa, etcétera, que son perfectamente posibles. Y también esto va de la mano con considerar quizás en un inicio el principio de oportunidad respecto de la persecución o no de las infracciones. En materia ambiental, el ejemplo quizás más bueno en este sentido, porque contempla efectivamente sanciones de carácter muy elevado, pero además contempla de manera paralela estos mecanismos alternativos a la aplicación de la sanción. Enseguida, se echa de menos quizás que no se juegue con otros tipos de sanciones. Así, aquí la multa resulta ser la sanción más estrella y sin duda que es la sanción más clásica en todo el ordenamiento represivo, pero quizás podría combinarse con otro tipo de sanciones, por ejemplo, la amonestación por escrito en caso de infracciones leves. Luego, aquí también hay otra contradicción con el proyecto de ley, proyecto que declara que lo que quieren en el proyecto es aumentar los criterios de determinación de las sanciones, pero en la realidad hay una ausencia total en este proyecto, no hay ningún aumento de los criterios establecidos, lo que resulta preocupante precisamente por el aumento de sanciones, y no solamente por el aumento de sanciones, sino porque hay un aumento en la discrecionalidad administrativa para determinar el quantum dentro de estos márgenes máximos y mínimos. Por lo tanto, proporcionar criterios quizás de manera legal produce no solo seguridad jurídica, sino que también ayuda a la administración a que pueda determinar de manera más específica el quantum de la sanción. Y luego, creo yo que el gran ausente acá es sin duda las garantías procedimentales,
que bueno, ha sido bastante cuestionada en los paneles anteriores, pero teniendo como paralelo, punto de comparación, lo que se ha ganado en otros sistemas sancionatorios, cómo han venido siendo establecidos, es un gran ausente. Así, quienes trabajan en la superintendencia quizás podrán dar cuenta acá que todo el procedimiento sancionatorio está regulado mediante resoluciones exentas, mediante la cual el servicio lo que intentó fue recoger los principios generales establecidos en la ley de base de los procedimientos administrativos, algún otro criterio que había sido acuñado con el tiempo y lo plasmó en estas resoluciones exentas. Pero quizás todas estas ganancias podrían ser reproducidas en el proyecto de ley, quizás contemplando un procedimiento general, estableciendo las distintas etapas, indicando cuáles son los requisitos básicos que debe reunir el escrito de formulación de cargos, cuál es el plazo para presentar los descargos, podría eventualmente también dividir las funciones de instrucción y sanción dentro de la administración para efectos de darle mayor objetividad e imparcialidad, y quizás también aprovechando esta graduación de las infracciones, podríamos graduar también el plazo de prescripción. ¿Por qué no? Podríamos otorgarle un plazo de prescripción más amplio a las sanciones, a las infracciones más graves y quizás uno más acotado respecto a las infracciones de carácter leve. Y quizás también, usando un poco del legislador y de su tiempo, podríamos incorporar un procedimiento simplificado para las infracciones leves, como ha ocurrido, por ejemplo, en la Comisión del Mercado Financiero. En definitiva, y para concluir, y creo que dentro de plazo, la reforma lo que busca es modernizar el sistema de fiscalización y sanción solamente para las empresas de servicios sanitarios. Sin embargo, se advierte que esta buena intención que tuvo la moción de diputados que lo presentó, la verdad que tiene una serie de omisiones. En definitiva, el proyecto lo que se ha traducido en que su objetivo principal sea solo el aumento de las multas, pero ha dejado de lado otra serie de asuntos sumamente relevantes para el ejercicio de la potestad punitiva. Creo yo que es una buena oportunidad que aún está en tramitación para que se puedan incorporar o discutir estos aspectos, que sin duda esta comparación ha sido enriquecedora, pero puede que no sea la solución. Quizá la superintendencia requiere una solución propia, pero creo que sería necesario discutirla a la luz de todo lo que se ha ganado en los sistemas sancionadores o lo que se ha construido en los sistemas sancionadores en paralelo. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad que no debiera desperdiciarse para poder racionalizar este sistema. Muchísimas gracias por su atención.